You don't gotta tell me I'm the truth, I already knew. Pull up in a Billy Coop, then a cockatoo. Girl, don't call my phone, I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want him more. Podemos acceder a ellos, como siempre, desde Efectos. En Efectos de Vídeo. Aquí tenemos 4 carpetas. Cada una dispone de varios. También los tenemos en transiciones. O mejor, nos vamos a Ventana, Extensiones, Film Impact Dashboard. Se nos abre este panel. Clic sobre el nombre. Lo muevo hasta ver este color azul esvuelto para acoplarlo. Este panel es mucho mejor porque ofrece una vista previa de cada efecto. De momento están en inglés. Imagino que pronto estará en español. Podemos acceder a los efectos directamente o por categoría. También tenemos un buscador. El mosaico no solo sirve para ocultar cosas, puede ser un recurso creativo. Y aquí tenemos uno muy bueno. De primeras tenemos este pixelado estándar. Pero si vamos a controles de efectos, podemos modificar el tamaño de los cuadrados, distorsionarlos, darle textura, hacer que tenga bordes. Y lo bueno es que todos esos parámetros se pueden animar. Creo un fotograma clave, avanzo y la subo a 200. Suavizo la salida y la entrada. El resultado es un efecto muy interesante. Y si además cambio la distorsión, obtenemos una variación totalmente diferente. Los efectos de Film Impact tienen esta ventaja, son muy versátiles. El efecto teclado o máquina de escribir es algo que a menudo necesitamos, pero hasta ahora era difícil de conseguir. Hay uno que me gusta y verás por qué. Está en animación, con el texto seleccionado. Simplemente le damos a aplicar. Ajusto su duración. Elimino la parte final, no la necesitamos. Y con el sonido del teclado lo tenemos todo hecho en segundos. Y esto no es un barrido. Me acerco. Las letras aparecen completas y por separado. Escribo en la segunda línea. Aumento la duración del efecto. Y lo hace correctamente. Y lo bueno con los efectos de Film Impact es que tienen sus propios ajustes. Selecciono el efecto, voy a controles de efectos y aquí están. Podemos habilitar la línea del cursor, por ejemplo. Cambiar su color, su ancho. Incluso podemos simular el parpadeo de la línea antes de que empiece el efecto y una vez ha terminado. Subo la cantidad del parpadeo. Todo súper sencillo y queda genial. Y esto no es todo. A veces tenemos el texto, pero en imágenes. Esta es una imagen PNG, es transparente, solo están las letras. Desactivo la pista 1 para que la veas. Le aplico el efecto. Funciona no solo con el texto, es capaz de leer el archivo, hace sus cálculos. Y el resultado es perfecto. Es un efecto muy interesante, práctico, fácil de aplicar y nos ahorra tiempo. Y ya que estamos con el texto, podemos presentarlo con este otro efecto. Está en Smart Tools. Nos da esta animación. Repito, esta es una imagen. Pero el efecto introduce las letras por separado. Y hay muchas variaciones.
Nos venimos a controles de efectos. Tenemos presets para elegir. Probamos este. Money isn't real. Doesn't matter. It only seems like it does. Vamos a ver ahora un efecto muy interesante. Aquí tengo el logo. Es una imagen PNG con un fondo transparente. Lo vamos a animar. Seguimos en Smart Tools. Aplico el Shape Flow. Y fíjate, lo que hace es revelar las formas de manera orgánica. Ha seguido la forma del logo. Es imposible hacer esto manualmente. Es un efecto ideal para presentar mapas, ilustraciones, logos, etc. Vamos a controles de efectos. Y aquí te presento una estrella de Film Impact. Este botón llamado Sorpréndeme. Lo tienen todos los efectos. Lo que hace es darnos diferentes versiones del mismo efecto. Podemos ir probando hasta encontrar algo que nos guste. También podemos hacer ajustes. Como ves, es mucho más fácil dibujar la curva de velocidad. Incluso tenemos la posibilidad de cambiar los colores del efecto. Y si te gusta cómo ha quedado y lo quieres guardar, puedes hacerlo. Clic derecho, le das nombre y lo tienes como preset. En Premiere podemos cortar fácil, pero las esquinas se quedan en 90 grados. Vamos a Film Impact. Efectos esenciales. Y lo tenemos, así de fácil. Y como todos estos efectos, se pueden ajustar en controles de efectos. Podemos redondear más o menos. Le voy a añadir sombra paralela. Ajusto sus valores. Ahí está. Queda mejor. Por cierto, estas esquinas con esta clase de sombra no es más que una viñeta que está incluida en los nuevos efectos. Está en efectos esenciales. Y ya no tienes que buscar fondos para tus presentaciones. Basta con aplicarle la viñeta a una imagen o a un color mate como en este ejemplo y listo. Y hablando de efectos prácticos, uno de los más útiles es el pop-up o efecto emergente. Tengo el logo de Premiere, creo un fotograma clave, retrocedo y bajo el tamaño a 0. Pero fíjate en lo que ocurre. El logo aparece desde el centro de la secuencia, ya que al tratarse de un archivo PNG, la escala siempre se ajusta con relación a su propio centro, y al no estar el logo centrado en la imagen, no queda bien. Queremos que el logo emerja desde su propio centro. Estamos en animación y aquí tenemos La escala cambia con respecto al centro del logo y no importa si está centrado en la imagen o no. Esto es importante porque nos ahorra tiempo. No siempre tenemos los logos o los textos bien centrados en pantalla. Un buen ejemplo son los subtítulos. Están en la parte baja. Como ves, pasaría lo mismo. Así no nos sirve. Pero con el nuevo efecto queda perfecto. Además, lo hace con el desenfoque. Hablemos ahora de transiciones. Tenemos una gran variedad. El proceso es muy sencillo. Selecciono los dos clips en la línea de tiempo. Escojo una transición. Esta me gusta. Le aplico un efecto de sonido. Vamos a verla. Es una transición original y muy suave. Y aunque estos dos vídeos no tienen movimiento, queda excelente. Y lo mejor es que no hemos necesitado capas de ajustes ni pasos extras. Su aplicación es rápida y directa. En animación tenemos esta otra. Hay que decir que estos efectos están acelerados por la tarjeta gráfica de nuestro equipo. Esto es importante, por ello no vemos la línea roja aquí. Modifico su duración. Y en controles de efectos,
tenemos más ajustes, cambiar el número de rebotes, por ejemplo, o el ángulo. Aunque son 90 efectos y transiciones, en realidad son muchísimo más, porque podemos modificarlos, y si te gusta cómo quedan, los guardas como presets. You don't gotta tell me I'm the truth, I already knew. Pull up in a Billy Cool, then a cockatoo. Girl, don't call my phone, I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. Girl, don't call my phone, I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more.